Territorio Negro. Pues ya han pasado 2 meses desde que asesinaron a la niña Asunta Basterra en Santiago de Compostela. Los padres están en prisión, siguen allí, acusados del crimen. El sumario del caso ha dejado de ser secreto hace unos días y en ese Territorio Negro Luis Rendueles y Manu Marlaska van a contarnos casi minuto a minuto lo que se sabe del día que Asunta fue asesinada, ahora que ya han podido leer con detalle ese sumario. Es un crimen en el que quedan cosas por demostrar y que, según el juez, habría sido fruto de un pacto entre padre y madre, del que, ya verán, quizá los dos esperaban obtener cosas diferentes, ¿no? Manu Marlaska, Luis Rendueles, buenas tardes. Hola. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Vamos a reconstruir el día que asesinaron a Asunta. Vamos a seguir sus pasos aquel 21 de septiembre. Era un sábado. La niña fue a comer con sus padres, con los dos, con Rosario y con Alfonso, y fueron a casa de su padre, a casa de Alfonso. El matrimonio, recordemos, está divorciado. Eso es, comen los tres juntos en ese piso de la calle República Argentina, en Santiago. Una cámara de seguridad de un comercio cercano muestra luego cómo a las 5:20 de la tarde sale del piso la niña, Asunta, que va caminando con normalidad. Y detrás aparece la madre, Rosario. Ambas van luego hacia el garaje donde tienen el coche, el Mercedes-Benz verde. Y el padre no sale en esas imágenes de las cámaras y él siempre ha asegurado que no salió de su casa esa tarde. Bien, ¿qué ocurre después? O sea, ¿cuál es la siguiente verdad indiscutible de la historia? Pues lo muestran las cámaras. 2 cámaras de seguridad más enseñan a la madre y a la hija en el coche. Las dos van en dirección hacia la casa de Teo, la casa de campo de Teo, a las 6:15 de la tarde. La madre, recordemos, ocultó esto ante la Guardia Civil y al juez. Lo que había dicho era que dejó a su hija en casa haciendo deberes mientras ella se marchaba de compras. Por tanto, esto también está más que demostrado. Por tanto, llegan las dos, madre e hija, vivas, se supone, a esa finca de Teo. Sí, todo indica que sí. La madre desconecta la alarma de la casa, de la finca, para entrar allí unos minutos después de las 6:30, las 6:33. La autopsia de la niña, de Asunta, revela que murió entre las 6 y las 8 de la tarde. Por eso los investigadores, la Guardia Civil, cree que Asunta murió allí, en la finca de los abuelos. La autopsia también muestra, otra verdad, digamos, clarísima, que a la niña le dieron una dosis enorme de Orfidal. ¿Cuándo le pudieron dar esas pastillas? Asunta tenía una cantidad bestial de lorazepam por litro de sangre, 0,68 miligramos por litro de sangre, que es una cantidad, para que os hagáis una idea, 17 veces más de lo recomendado, de la dosis recomendada en un adulto. Madre mía. Los investigadores creen que esos polvos blancos, así les llamaban tanto Rosario como Asunta, se los dieron en casa del padre. No creen que fueran la comida, porque como te hemos contado, la niña salió andando y orientada del piso, sino exactamente antes de salir de la casa del padre, seguramente disueltos en un zumo, porque la niña ya no se fiaba, ya estaba algo asustada. Luego volveremos a este calvario de esta pobre criatura, pero esa sobredosis de pastillas, los expertos, los médicos forenses, creen que fue suficiente para matarla o no. No están todos de acuerdo, han discutido mucho sobre ese punto. Algunos han defendido que sí, pero el último informe afirma que Asunta sufrió además asfixia mecánica, es decir, que alguien, cuando estaba ya indefensa, inconsciente, le tapó las vías respiratorias. El juez cree que fue la madre, aunque no se ha encontrado el arma, el objeto con el que lo habría hecho. Se ha encontrado un pañuelo con ADN de las dos, de madre e hija, pero eso no significa nada definitivo en esta historia. O sea, tenemos a Asunta ya muerta, porque, digamos, la han asfixiado después de haber caído con esa dosis brutal de Orfidal. Según la autopsia, ella ya murió esa tarde, antes de las 8 de la tarde, y lo hizo seguramente en la finca familiar. ¿Qué ocurre después de ese asesinato? Bueno, la Guardia Civil cree que la madre esperó a que se hiciera de noche. A la niña le atan las muñecas, los pies, con una cuerda de color naranja. Y hacia las 9 menos 10 la madre vuelve a conectar la alarma de la finca. Un vecino que está paseando a su perro la ve fuera de la casa en el exterior. La saluda, le quiere dar palique y Rosario le contesta que va con mucha prisa, que tiene que ir a Santiago a recoger a Asunta. Bien, y el siguiente hecho comprobado, otra vez por una cámara de seguridad, es que la madre de vuelta ya aparece sola en Santiago de Compostela. Aparece caminando hacia las 9:30 de la noche. Eso es. Rosario ya ha dejado el coche en el garaje, de vuelta en Santiago, y va hacia su piso en la calle Doctor Teixeiro. Camina sola y tranquila, aparentemente tranquila, hacia su casa. Llama en casa ya desde el teléfono fijo a su exmarido y a las 10:17 de la noche los dos, padre y madre de Asunta, llegan a comisaría para denunciar la desaparición de la cría. Por el camino se encuentran casualmente con 2 amigas de Asunta, a las que preguntan si la han visto, pero, según cuentan las crías a la Guardia Civil, no muestran nervios ni les anuncian que van a la policía ni que está desaparecida. Y en comisaría cuentan que habían dejado a la niña en casa, y la madre también relata un episodio de ese calvario que apuntábamos aquí, que alguien
hace unos días, ¿no?, cuando abordamos este asunto, que alguien había atacado a la niña el 21 de julio, hace unos meses. Sí, cuenta que un hombre misterioso, de baja estatura, vestido de negro, con guantes de látex, entró en su casa y atacó a su hija, la intentó estrangular a las 2:30 de la madrugada. Ella insiste, ayudó a Asunta e incluso asegura que se llevó algún golpe en la cara. Pero ya contasteis aquí, el día que hablamos de este tema, que ni la Guardia Civil ni el juez creyeron este episodio del que habló la madre, ¿no? Que además no fue el único, hubo más, por lo visto, según parece que se inventó, ¿no? No solo es que no lo creyeran, es que la Guardia Civil ha estado investigando si el atacante de esa noche pudo ser la madre o hasta el padre de la cría, ¿no? Y no, ese no fue el único episodio. Algunos días antes, el 9 de julio pasado, Asunta había sufrido ya, que se sepa, su primera intoxicación por medicamentos. Claro, esto no es una opinión, esto también es un hecho, porque el análisis del pelo que le hicieron a Asunta demostró que ya hacía como mínimo 3 meses que le daban Orfidal. Exactamente. Contadme cómo sabemos eso de pues, los 3 meses. Mira, cogemos un pelo de la nuca, ¿vale? Sobre todo de la parte de la nuca. Ajá. Desde su raíz, cada centímetro analizado hacia afuera, es decir, hacia arriba, nos permite viajar al pasado un mes. Cada centímetro, un mes. En el caso de Asunta, su pelo dio positivo hasta 3 centímetros de su raíz. Es decir, que ya la drogaban 3 meses antes del crimen, del asesinato. Además, hay varias profesoras de la niña que contaron que ese día 9, Asunta llegó groggy a clase. Casi no podía tenerse en pie y tuvo incluso que tumbarse en el aula. Se lo dijeron al padre, que fue quien la recogió, y este dijo que era por un jarabe que estaba tomando la cría para la alergia. Y es otra mentira, porque se ha demostrado que la niña no tenía ninguna alergia a nada, según ha contado al juez la pediatra que la llevaba. Bueno, seguimos con hechos contrastados. Hechos. Estamos en septiembre, 3 días antes de la muerte de Asunta. La niña falta ese día a clase, al instituto y también al ballet. La madre envía mensajes por SMS. Sí, envía al menos 2. Asegura que su hija está cao, lo escribe así literalmente, porque se ha tomado pastillas y pide a las profesoras que colaboren cuando la niña pueda volver a clase. Una de estas profesoras ha contado al juez que la niña se daba cuenta de lo que le estaban haciendo y que fue la niña la que le contó que sus padres la engañaban y que su madre le daba unos polvos blancos que la dejaban dormida. Sin embargo, la madre contó al juez que fue el exmarido el que le daba, al menos una vez, los polvos blancos a la niña. Vamos a ver, porque el juez acusa al padre de ser quien le da los polvos blancos a la niña. ¿Pero qué pruebas tiene sobre esto el juez? Bueno, Basterra fue quien compró 4 cajas de Orfidal en distintas farmacias de Santiago, con el argumento siempre de que eran para su mujer, que en efecto, es cierto, las necesitaba, las tomaba por sus problemas de depresión. Y era Basterra el que llevaba y traía a la niña a clase los días que ella llegaba adormecida, siempre. La hipótesis del juez es que los dos estaban de acuerdo en administrarle esos medicamentos a Asunta. Bueno, pues hasta aquí los hechos probados. Ahora vienen las incógnitas, lo que no se ha podido demostrar. Por ejemplo, ¿cuándo se dejó el cuerpo de la niña en esa pista forestal? Pues como dices, no se sabe con certeza. Los investigadores creen que la madre llevó allí el cuerpo de Asunta tras salir de la finca donde la habrían matado. Recordemos que la madre desconecta la alarma hacia las 9 menos 10 de la noche y que llega a Santiago a su piso hacia las 9:30. Es decir, hay 40 minutos de margen para hacer el viaje de vuelta desde el chalet de los abuelos a su casa. El viaje de ida, la madre lo hizo en 15 minutos. Los investigadores creen que en esos 25 minutos de diferencia pudo dejar el cuerpo de la hija y volver a su piso. Insistimos que no hay certezas de este hecho, ¿no? Además hay un testigo que pasó por el lugar donde supuestamente estaba el cuerpo de la cría y no lo vio. Y también hay otra cosa, la madre pesa 46 kilos, porque es muy bajita y muy delgadita. La niña pesaba 42. Imagino que el juez se habrá preguntado si es posible que ella arrastrara sola con 46 kilos a una niña de 42 y a esa hora de la noche. Bueno, en cuanto al testigo, la Guardia Civil ha hecho varias pruebas con él. Le ha hecho pasar a la misma hora por la zona, con la misma fase lunar, y ha colocado allí un objeto y una sábana, incluso de color blanco, para que brillara y se viera más. El hombre falló en varias ocasiones y no vio nada. Sobre si la madre pudo hacerlo sola, el juez cree que habría cogido a la niña por las axilas y la habría dejado muy cerca, porque son muy poquitos metros los que van desde donde uno deja el coche hasta donde depositó el cadáver. Y aquí hay otro hecho rarísimo que siembra de dudas todo este asunto, y es que en la camiseta de la niña encontraron restos de semen que luego, investigando, correspondían a los de un agresor sexual. Pero la niña no había sufrido ningún tipo de agresión sexual, vamos. Eso es, la autopsia no reveló ninguna agresión sexual sufrida por Asunta, y sí hay semen en su camiseta, a la altura del seno derecho.
El semen es de un hombre llamado Ramiro, de origen colombiano, que está en libertad porque fue absuelto de aquella agresión sexual y vive y trabaja en Madrid. Ya, y como yo, todos los oyentes estarán preguntándose qué demonio tiene que ver ese agresor sexual con toda esta historia de Santiago de Compostela. Pues lo vamos a intentar explicar, aunque tiene una muy difícil explicación. En la mesa de autopsia ya se ve que en la camiseta de la niña hay algo. Hay una mancha que da positivo a fluido biológico. Puede ser sudor, resina, semen, una caca de un pájaro, cualquier otro fluido o resto de origen biológico. Hay veces que hay falsos positivos. Esa camiseta se envía perfectamente empaquetada, se supone, al Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil en Madrid, donde se analiza y se certifica que la mancha lo que es semen, es esperma. Se compara el ADN con el del padre de la niña y da negativo. Alarmados, los guardias introducen ese perfil genético en la base de datos de agresores sexuales y da positivo. El semen es de Ramiro. Ya, pero ese tal Ramiro, que en su momento había sido un agresor sexual fichado y que pasó por la cárcel, supongo, ¿ese Ramiro conoció a la niña, a los padres, estuvo en Galicia esos días? No a todo. La Guardia Civil ha seguido sus pasos, la ha interrogado, ha comprobado su coartada, ha hablado con otras personas, con testigos, ha vigilado su teléfono. Ramiro estuvo en Madrid el día del crimen, se da por probado. No pasó por Galicia, no tuvo contacto nunca ni conoce a los padres de Asunta ni a la niña. ¿Entonces? Todo indica que fue un error tremendo del laboratorio de la Guardia Civil, aunque como ocurrió ya en el caso de José Bretón con la Policía Nacional, nadie ha querido asumirlo todavía. ¿Pero cómo que nadie lo asume? ¿Cómo es posible un error de estas características en el laboratorio? No lo entiendo. A ver, los guardias civiles de Galicia dicen que ellos no pudieron poner ahí ese semen. Ya, los claro. de Criminalística de Madrid dicen que siguieron el protocolo y que no se contaminó la camiseta de Asunta en Madrid con ninguna otra muestra. Lo más probable, aunque suene a chapuza, es que ciertamente se contaminara, es decir, que se hubiera usado ese semen del fichado como agresor en algún análisis, que no se limpiara correctamente el lugar y que no se siguiera el protocolo. En cualquier caso, insistimos, y esto yo creo que es lo más grave, nadie, absolutamente nadie, ha asumido ese asunto. Claro, es que, bueno, me muerdo la lengua. Y sobre todo espero que esto no dé armas a los asesinos de la niña. Me parece increíble. Recuerden lo que también ocurrió durante el juicio a Bretón. Si seguimos por el mismo tema, ¿no? Un error así es que, bueno, si seguimos la tesis del juez, los dos, por tanto, padre y madre, acordaron, o sea, pensaron entre ambos un plan para matar a su hija, para deshacerse de ella. Pero decís que fue un pacto con cierta trampa. ¿Por qué? Sí, la tesis del juez es, como dices, los dos, padre y madre de Asunta, estaban de acuerdo en que a los dos les estorbaba para sus planes de futuro, ¿no? Pero hasta ahí llegaría el pacto, porque todo indica que el padre, Alfonso Basterra, contaba con retomar su vida de pareja con la madre después del crimen. O sea, el objetivo de él era volver con ella. El asunto no era solo algo romántico, es que además ella, según la teoría de los investigadores, le iba a deber algo y además él la tendría, digamos, agarrada, obligada por un secreto terrible, ¿no? Ella, en cambio, lo que quería era iniciar una nueva vida. Había cerrado su despacho de abogados tras la muerte de sus padres, los abuelos de la cría, y había empezado a hacer negocios con empresarios en Marruecos. Los investigadores creen que pudo dejar creer a su exmarido que volvería con él, pero lo cierto es que tenía otros planes también en el plano sentimental. Se ha especulado también con la vida personal de la madre. Yo no sé si ha tenido importancia o no en la investigación. Sí se ha mirado. Rosario fue quien tomó la decisión de romper el matrimonio y trató, como cualquier persona, de rehacer su vida. Y sí se ha investigado a dos amigos suyos por si la hubieran ayudado a deshacerse del cuerpo de Asunta. Se trata de un empresario marroquí soltero, antiguo asesor de inmigración de comisiones obreras, y de otro gallego y casado, dedicado al sector del mueble y de los electrodomésticos. Los dos fueron investigados. Los dos dieron muestras de ADN que fueron comparadas con el famoso semen ya hallado en la camiseta de la niña, y los dos están fuera de toda sospecha. O sea que no habría semen en la camiseta, ¿o sí? Sí, en la camiseta hay semen, pero no es de estas dos personas, a eso me refiero. Eso es. Ni de Ramiro, o sea, no, pero semen claro, lo hay. Sí, ya, madre mía. O sea que es que yo... el móvil para matar a una hija es algo tan simple como que les estorbaba a los dos. Eso es. Recordemos que esta es la teoría de los investigadores, ¿no? Mi pregunta es si ha ocurrido alguna vez algo tan terrible como esto. ¿Hay algún trastorno mental de los padres, del padre, de la madre, que explique esto? Porque se ha hablado muchísimo, yo he leído mucho sobre problemas de la madre, ¿no? Psiquiátricos incluso. Es cierto que la madre tuvo depresiones, que tuvo cuadros de ansiedad, que estuvo al menos 2 veces ingresada en unidades psiquiátricas de Santiago de Compostela. También padece de lupus, pero todo indica que es responsable de lo que hace, que distingue perfectamente el bien del mal al margen de informes posteriores. El padre, que se sepa, no tiene ningún problema psiquiátrico. Y en la literatura criminal sí que ha habido casos, aunque son muy polémicos y muy pocos, de lo que se llama en francés, y perdón por lo que voy a decir, folie à deux, que sería algo así como locura de dos. Un trastorno psiquiátrico compartido, un asunto muy polémico que habla de un sujeto con delirio paranoico, con un trastorno que, digamos, empuja o anima o convence a otro, sano pero pasivo, a seguirlo, ¿no? El caso más famoso de por eso el nombre es en francés, se dio en Francia en el año 33 con el crimen de las hermanas Papin,
que fueron 2 criadas que asesinaron sin ningún motivo a la señora de su casa y a la hija, que eran muy buenas con ellas. El famoso psiquiatra y psicoanalista Jacques Lacan defendió que las 2 asesinas no eran imputables, contra el criterio de la mayoría de otros expertos, que fue el que prevaleció. Acabaron en la cárcel las 2. Christine, la mayor, padeció severos trastornos mentales, era verdad que tenía problemas mentales y murió en prisión. Y Lea, la joven, la sana, digamos la pasiva, la que se arrastró, cumplió 10 años de prisión, salió y logró hacer vida totalmente normal hasta morir ya anciana por causas naturales. Qué horror. Desde luego, si mujeres ya hechas y derechas, de cierta edad, mayores de edad, con capacidad de ser libres, ¿no?, soportan situaciones de violencia, es que a mí se me encoge el corazón cuando pienso en una pobre cría de 12 o 13 años, como era Asunta, ¿no? ¿Cuántos tenía? 12, ¿no? Iba a cumplir 13 10 días después de que... Pero con 12 años, esa niña que ya observaba que la intentaban drogar, que ya veía que no se fiaba de sus padres, uno se imagina el calvario de los últimos meses de esta pobre criatura y la verdad es que se te rompe el corazón, rodeada de gente y que no pudiera, ¿no?, sí, ella no hacer sabía nada por salvarse. Además había quedado sin sus abuelos, que eran su Claro. referente, y escribió un blog, pero dio ciertas señales de alarma, pero ella no sabía tampoco lo que estaba pasando. Claro, es que ¿quién va a pensar que un padre y una madre están perpetrando presuntamente un crimen de ese tipo, ¿no? Bueno. He visto que antes ponía en un tuit Manu Marlaska que Ricard, uno de los... Asesinos de Alcácer, el único condenado por el crimen el único de Alcácer. conocido, digamos, el único que ha cumplido sí. prisión por el crimen terrible de Alcácer. Pues recordemos que a Anglés nunca se le ha encontrado. Ha dicho que le gustaría someterse a la máquina de la verdad. Seguro que no faltan voluntarios para pagarle. Recogía una información que ha publicado esta mañana los compañeros de las provincias, Javier Martínez y Arturo Checa, creo que son, que donde revelaban en una carta que, aparte de insultar a alguno de los padres de las niñas de Alcácer, él decía que le encantaría pasar por un polígrafo. Espero que nadie se lo haga, ¿verdad? Yo tengo fe en que nadie se lo haga también. Yo no tengo tanta fe, ¿eh? Bueno, yo tengo la fe que tenga la presión de los ciudadanos. Eso puede ser. ¿Verdad? Para hacer notar su enfado. Y los anunciantes. Esperemos. Más los anunciantes. Sí. Bueno, pero es que los anunciantes no es por ellos mismos, es por la presión de los ciudadanos. Claro. No es una ética personal de los anunciantes, que también podría ser. Pero desde luego yo espero que este individuo no tengamos que verlo en televisión, ni en un polígrafo, ni la madre que lo parió. Creo que sería muy mala señal de nosotros mismos como sociedad. Muy mala, muy mala. Y de la prensa en particular, desde luego. Bueno, ahí lo dejamos. Gracias a los dos. Buenas tardes. Adiós. Gracias. De 4 a 7 en Onda Cero, Gelo, con Julia Otero. Baby, it's a new age. You like my new craze. Let's get together, maybe we can start a new phase. The smoke's at the club all hazy. Spotlights don't